Esperemos que los demás compañeros se puedan conectar o puedan pasar a sala. Voy a pasar la asistencia. Buenas noches. Sí, buenas noches. Voy a pasar la asistencia para ir controlando. Mayra Guamán. Presente. Ok. Odalis Carolina. Buenas noches. Aragón Bautista Nela Zulema. Mayra Calle Alejandra. Buenas noches, presente, doc. Buenas noches. Cárdenas Cordero Brittany. Buenas noches, presente. Buenas noches. Evelyn Coloma. Buenas noches, presente. Buenas noches. Verónica de la Cruz. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Cristian Duque. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Daniela González. Buenas noches, presente. Buenas noches. José Eduardo Guerrero. José Eduardo Guerrero. Kemin Yamantumbi. Buenas noches, presente. Buenas noches. Marcia Cabezas. Presente. Cristian Mogollón. Cristian Mogollón. Tiffany Morales. Tiffany Morales Celina. Pinto Cristian. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Camilo López. Camilo Ponluisa López. Rivas Cisnero. Rivas, Stephanie Rivas. Eric Rodríguez Navarrete. Eric Rodríguez Navarrete. Juan Carlos Rodríguez Tubay. Yair Santa Cruz Darwin. Presente, buenas noches. Buenas noches. Byron Chuculí. Profe, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Buenas noches. Nayeli Torres. Romina.
Clemencia Tualombo. 2, buenas noches. Buenas noches. Camila Parrales Aragón. Camila Parrales Aragón. Alguien que no haya nombrado o que recién haya ingresado. Yo, licenciado. Yo también, buenas noches. A ver, Tiffany, déjame anotarte. Ok. También alguien me dijo. Sí, yo, licenciado. Paolo Bisueta. Bisuete. Bisuete, ya. ¿Alguien más que haya llegado y no lo he nombrado? Dani, por Luisa, profe. Pon Luis, a ver. Ya, Dani, ya está. Gracias, doctor. Ok, Dani. ¿Alguien más? No. Ok. Disculpe, Doc, ¿le puedo pedir un favor muy grande? Claro, para eso estamos. Doc, porfa, ¿puede mandarme, por favor, de nuevo lo que son los links de los videos que vimos en la anterior clase? Porque a mí, en lo personal, yo quise copiarlos y se me cayó el celular y se me borró. No hay problema. De la clase anterior, ¿no? Sí, por favor. Lo que vimos fue anatomía imagenológica. Sí, sí, doctor, efectivamente. Ya en el transcurso de la clase te lo comparto. Gracias, doctor. Ok. Mire, ese nene grandote. Papi, baja el volumen. Gracias. Ya está en el este. Aquí tengo un mensaje de Mayra. Por supuesto, no los pude subir el día de ayer porque estuve un poquito con malestar por el asunto de la vacuna, pero no se preocupen, todo tengo yo que subir, clases, diapositivas, tengo que ir revisando. La clase la tengo que primero recuperar de Zoom
para poderla subir al canal y después copiar el link para la plataforma. No se preocupen que ya en eso me pongo a trabajar en eso de ahí para que tengan todas las herramientas necesarias. No se preocupen. Gracias, doctor. Ok. Vamos a interactuar, sí, estimados alumnos, vamos a interactuar con el tema para hoy que tenemos que ver es radiología dental. Entonces vamos a trabajar en una nube de conceptos y comentarios sobre la radiología dental que ustedes hayan experimentado como, Buenas noches. como pacientes. Cristian, ya te pongo la asistencia, no te preocupes. Ya, muy amable. Ok. Déjame ponerle la asistencia a Cristian. Listo. Entonces vamos a buscar esa actividad para hacer un diálogo sobre el tema al respecto. Doc, disculpe, después de en esto que estamos haciendo, vamos a hacer también Quizar, ¿verdad? Déjame ver, yo creo que sí. Yo creo que sí. Déjame ver porque yo tengo quizzes ya elaborados de los temas, pero no estoy tan seguro si en radiología yo ya tengo elaborado uno. Ya voy a revisar. Sí, sí. Si está, lo hacemos. Ya, doctor. Parece que ingresó otro estudiante. José Eduardo ingresó. José Eduardo Guerrero. Aquí encontré el tema para el diálogo de hoy con ustedes, una interacción de lluvia de ideas y conceptos. Bien, el tema de inicio sobre radiología dental que nos toca, hoy la clase del módulo 2, tema 2, radiología dental. Vamos a establecer un diálogo sobre la siguiente consulta. Quiero que ustedes ingresen primeramente a esta plataforma, ya les voy a pasar
la dirección y el código por el chat. Y quisiera que me mencionen una ventaja que ustedes crean que nos sirve en las radiografías dentales. Entonces voy a escribir la dirección. Bien, ahí tenemos la dirección www.menti.com. El código para acceder es 48982795. Con eso ingresan y ponen su comentario o mencionan cuál es esa ventaja que les sirve para las radiografías dentales. Dani, tienes la mano levantada, cuéntame. Disculpe, se activa por error. Ok, pensé que necesitabas alguna consulta. De todos modos, la asistencia creo que tú sí estás ya. Sí. Bien, entonces ingresen para poder observar sus comentarios. Aquí tenemos uno. Profundidad de las caries, ¿correcto? Una radiografía dental nos ayuda a ver esa profundidad y en qué estado se encuentra. ¿Qué más piensan? Piensen y coloquen su comentario. Pueden utilizar el chat en caso de que no puedan conectarse a esta plataforma y al código, pueden utilizar el chat. Y también revisamos los comentarios en el chat de los que no pueden ingresar. Si no pueden ingresar y no pueden comentar, también tenemos la opción de que levanten la mano y también podemos escuchar su comentario. Pero es importante que lo escriban también para formar esta nube de conceptos y de ideas. Bien, tenemos también aquí que para cirugías maxilofaciales, fracturas a nivel de la mandíbula superior, inferior, dientes, golpes. Tenemos también acá, Pinto nos indica que también nos sirve para diagnóstico de problemas como pérdida de hueso a nivel de dentadura. También tenemos otro comentario de Fernanda. Nos ayuda con la visibilidad de los terceros molares. En el caso de la densidad ósea, por medio de las radiografías dentales, más lo veo por densitometría a nivel de caderas, es donde se detecta más este tipo de problemas. Tratamientos, exactamente, tratamientos de conducto y este tipo de situaciones a nivel de la dentadura, ¿no? Miren, hay personas que sufren accidentes y se tropiezan o se caen y justo se fracturan toda la parte donde está su dentadura o tienen fisuras. Entonces con las radiografías se puede llegar a un diagnóstico un poco más exacto del problema. Bien, veamos por acá. Tenemos terceros molares, ubicación de los dientes, visualización de infecciones, diagnóstico de alguna enfermedad a nivel dental, profundidad de las caries, diagnósticos y prevención, cirugías maxilofaciales. La imagen es rápida y es cómoda, identificación de caries, fracturas, etc. Bien, muy buenos sus comentarios. Tenemos 10 comentarios por este lado. En el chat tenemos 6 comentarios.
En total 16. Nos acercamos a los 20 participantes y si todavía tienen oportunidad pueden ingresar y colocar sus comentarios. O en su caso levantar la mano y hacer su comentario también. Entonces, estas son las ventajas que ustedes nos pueden indicar en la forma en que nos puede servir la radiografía a nivel dental. Encierra un sinnúmero de diagnósticos que nos ayudan a evaluar el problema que podemos presentar a nivel de dentadura, a nivel de puede ser alguna fractura también a este nivel de los dientes. Muchas personas caen justo y se fracturan la parte de los dientes pierden los dientes. Entonces, siempre es necesario la radiografía dental para ver hasta dónde está el problema, hasta dónde llegó el problema y qué tipo de tratamiento deben seguir. Incluso para poder extraer una muela, deben también realizar una radiografía para ver cómo están sus raíces. Bien, vamos por aquí a cerrar esta nube de conceptos e ideas que ustedes han colocado aquí. Terceros molares, imagen rápida, focalización de nervios, cirugías maxilofaciales, tratamientos, enfermedades, diagnósticos, caries, fracturas, infecciones, ubicaciones, anomalías, prevención, todo relacionado a una radiografía dental. Muy bien. Bien, vamos a cerrar esta nube y agradecerles mucho por la participación en esta actividad. Bien, como les decía, dentro del módulo 2, hoy vamos a revisar el tema número 2, que corresponde a una radiología dental. De entrada tenemos esta imagen. Y vamos a ver qué pueden observar. Mayra, ¿qué nomás puedes observar a simple vista en esta imagen? ¿Qué puedes apreciar según tu observación? Extracción de molares. Bueno. Ya. Puede ser un término como tú puedas explicarlo, ¿no? Lo que tú puedas observar ahí. Puedes hacerlo en forma técnica o no, no hay ningún inconveniente. Lo importante es ser muy observador en lo que puedas hacer. Sí, ya le hago más claro. Lo que se ha hecho tratamientos de calza. ¿Qué más? ¿Puedo ampliar un poco la imagen? Sí, porque no le puedo ver. Eso es. Sí, coméntenme nomás para yo poder... Ahí está mejor. Ya. He dado por un comentario. ¿Esa radiografía es una paciente que tenga unos 15 a 18 años? ¿O porque se presenta eso? Te cuento que estas imágenes son extraídas no de pacientes, sino de internet. Por lo cual no tenemos el diagnóstico ni no sabemos. Ahorita estamos, en este momento nosotros estamos evaluando su observación.
evaluando la Bueno. forma como puedes observarla tú. Ajá. Entonces, tu comentario es bueno porque tú estás viendo un poco más a fondo y me indican que puede ser ya un paciente que no es un niño, ya puede ser un joven o en su caso un adulto. Muy bien, gracias por tu comentario, Mayra. Gracias, doctor. Bien. Dani, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué puedes observar en esta imagen? Se le puede observar que están recién saliendo de los terceros molares. Ya, También los senos maxilares. El ya. tabique nasal. El maxilar inferior y superior también. ¿Qué más? Lo que decía la compañera, las calzas en los dientes. ¿Qué más? No importa, está Mm, bien. Ahí está muy bien. Gracias, gracias. Por lo menos yo me contento con una observación que hagan, es suficiente porque a mí me deja un poco más tranquilo que ustedes son muy observadores en cuanto a lo que están visualizando. Gracias, Dani. ¿Qué nos puedes decir tú, Cristian? A mí me dice, doctor. Cristian, sí, Cristian Mogollón. Ah, ¿Tú me ves dice este? Sí, Cristian Mogollón, disculpa. ¿Tú puedes, Cristian Mogollón, puedes ver la imagen? Cristian Mogollón dijo, doctor. Sí, 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 Cristian Mogollón, sí. Ah, ya. ¿Tú ves esta imagen y qué te Déjeme, llama la atención? ¿Qué puedes decir que observas ahí? solo me estaciono un ratito ya. Que Ay, estoy, perdón, disculpa, pensé era, que estaba. Te espero, no hay problema. Lo importante es que quieras participar. veo calzas en la mayoría de los dientes. Ya, Los, ¿qué serán? Los dientes medios. no importa que seas muy técnico, lo importante es que me digas, No yo sé, puedo visualizar creo cierta que es el nervio que está mal, por eso se les ve medios negros, Ya, oscurecidos. ok, Ajá. En los listo. últimos molares se le ve que está saliendo. Ujú. ¿Mm? Muy bien, gracias, Cristian. Ya, Está ok, bien, muy amable. gracias a ti. Vamos a ver a quién más lo puedo. Evelyn, Evelyn, ¿qué nos puedes decir tú sobre esta imagen? Evelyn Coloma. Evelyn. Oh, Evelyn, sí. Bueno, Verónica. Verónica. Jessica, perdón, Yesenia Cabezas. Buenas Yesenia, noches, doctor. qué, Sí, qué puedes maxilar observar ahí? superior, inferior, ¿Ya? maxilar superior, inferior, los dientes, los nervios de los dientes, las raíces. Ok. Y esta placa la utilizan los odontólogos para tratamientos de ortodoncia, para ver la ubicación de los dientes, se ven los terceros molares. Ujú, muy bien. Gracias, gracias, Yesenia. Perfecto. Gracias. ¿Puedo decir algo, doctor, ahí? Por supuesto, si tengo voluntarios, claro que sí. Cuéntanos. Ya, se ven los problemas que tienen las raíces de los molares. Ok. Tiene también lo que es caries en los incisivos, tiene lo que es reconstrucción tiene reconstrucción de los Ya. incisivos, tiene problema en el maxilar inferior a la altura de los incisivos por la parte de las raíces que están, la una está muy unida y las otras están separadas. Ok. Ya, eso es lo que puedo ver fuera de todo lo que dijeron los compañeros, Doc. Gracias. Gracias a ti por participar. Alzando tu manito. Gracias. Veamos.
¿Alguien más que de repente nos quiera aportar? Tiffany. Tiffany, ¿nos puedes aportar viendo tu observación de esta radiografía dental? No veo que es de las extracciones molares y pues la verdad es que no sabría qué más decirle porque soy nueva en No, esto. no, escúchame y escuchen todos. Si ustedes tienen conocimiento, bien. Si no tienen conocimiento, no se preocupen porque para eso estamos, para enseñar y para que ustedes aprendan. Por decirte, que yo no sé nada de radiología dental, vengo y observo esto y digo, aquí puedo observar una radiografía en la que se ven todos los dientes, es lo que me llama la atención. De un solo golpe puedo ver todos los dientes, cómo están. Unos están por salir, otros ya están afuera, otros tienen fisuras que pueden ser caries, o sea, viéndolo como cualquier persona puede observar esta imagen y resaltarle eso. Así que no tengan miedo ni recelo en contestar. ¿Por qué? Porque para eso ustedes están aquí para aprender. Y los que ya conocen más, los felicito porque ya llevan digamos, un plus ahí, pero igual también ellos están para aprender también. No te preocupes, Tika. ¿Cómo está, Entonces, doctor? Buenas noches. Con Cristian Shibuli. Bueno, en mi entonces, caso, por doctor, ¿sí ahí. me escucha? Sí, sí, sí te escucho. ¿Cómo está, doctor? Sí. Cristian Shibuli le hablo. En mi caso también estoy como la compañera. Yo soy del área técnica prácticamente, entonces yo no tengo mucho conocimiento de esto. Veo que los compañeros sí lo tienen bastante conocimiento. Entonces, yo también No, me encuentro aquí no en las te, cosas no te también. preocupes, no te preocupes. Tú como un observador, haz de cuenta que en la vida, eso es como un consejo y un mensaje para todos. En la vida, nosotros aprendemos en el camino muchas cosas que no pensamos que íbamos a aprender o que no conocíamos. Entonces, lo importante aquí es ser observador en todos los campos, médicos, de ingeniería, arquitectos, de todas las profesiones, de lo que quieran aprender. Lo importante es ser muy observadores y ser investigadores del tema. Entonces, en este caso, tú puedes decir, bueno, yo observo tal cosa y está bien. Lo importante es que observes y digas tu punto de vista. Eso es lo importante. Bien, no los estreso más con esto y pasamos a ver la siguiente diapositiva. Vamos a revisar algo de historia. Como sabemos, el profesor Conrad, él descubrió los rayos X en el año de 1895. También el doctor Otto Wolf realizó su primera radiografía dental en ese mismo año, en 1895. Como dato histórico, para que tengan en cuenta de dónde viene la trascendencia de las radiografías dentales. Luego, como todo, va mejorando, va especializándose, la tecnología avanza. El doctor Edmund Kell utiliza la técnica del paralelismo en el año de 1899. Ya comienzan a haber técnicas para el estudio y la radiografía dental. Y el doctor Winston Crick, en el año de 1900, él utiliza la técnica de la bisectriz. Ya se están elaborando técnicas, ya se están elaborando procedimientos. El científico, el profesional, siempre está en la forma de ir evolucionando, ir mejorando su parte técnica, de qué manera puede realizar un mejor trabajo. Y ahí surgen las ideas, modelos, técnicas en las cuales podemos nosotros beneficiarnos como pacientes.
¿Qué tipos de radiografías bucales podemos conocer? Tenemos las interproximales, que nos ayudan a establecer la parte superior de las piezas dentales. Tenemos las periapicales palatales o oclusivas, en las cuales podemos observar la parte de las raíces. Tenemos las panorámicas. En estas panorámicas se puede observar y se puede capturar los maxilares y los dientes completos en una sola radiografía, en una sola toma. Entonces, igual que al principio, tenemos una radiografía panorámica, es el tipo de radiografía en el cual nosotros podemos de una sola toma, de una sola placa, podemos obtener toda la distribución de los dientes, tanto superiores como inferiores. La radiografía de los dientes ayuda, como ustedes mismos mencionaban, en la lluvia de ideas, diagnosticar enfermedades y lesiones de los dientes. La terminología siempre va a estar presente en los colores de las placas. El término radiotransparente es para la parte oscura de la placa, que es muy representada por la parte que puede ser la parte líquida o la parte de aire. El término radiolúcido se enfoca más a esta parte de las raíces. Y el término radiopaco tiene que ver ya con las piezas incrustadas, ya sean metálicas o de otra composición, que difieren mucho del hueso. Son de un color más blanco, un color como un blanco más intenso. Este término radiopaco. Disculpe, doctor. ¿Sí? Perdón por molestarle. ¿Puede, por favor, explicarme de nuevo sobre el radio transparente? Porque estoy copiando. Ya, no hay problema. Déjame borrar los dibujos. Bien. En radiología vemos muchos términos relacionados a los colores en las imágenes. En la parte dental tenemos 3: radiotransparente, radiolúcido y radiopaco, que no difieren mucho de los términos de las placas de radiografía a nivel de tórax y de diferentes partes del cuerpo. Siempre el término radiopaco va a estar relacionado con la parte más blanca de la imagen. Muchas veces el término radiopaco está relacionado a estas incrustaciones que pueden ser de metal, de amalgama, en la cual los rayos no pueden atravesar. Entonces, en los tratamientos de conducto o implantaciones, implantes, van a verse reflejados de un color blanco muy intenso. Ese color se determina como radiopaco. Radio transparente y radio lúcido va a venir desde el color más oscuro, que representa la parte líquida o blanda de los tejidos, hasta la parte de los nervios de las piezas dentales. Gracias, doctor. Entonces tenemos que estos dos términos siempre van a reflejarse desde el color más oscuro hasta el color más claro o gris. Y ya el término radiopaco sí lo vamos a referir a los colores más blancos, que en este caso y en esta placa se reflejan en el tipo de amalgama o posición metálica. Muchas veces, no sé ahora, pero en la antigüedad las personas se ponían oro en los dientes. Entonces siempre los rayos no van a poder atravesar y se van a ver reflejados de este color. Un blanco muy intenso.
Bien, aquí tenemos ciertas diferencias en ciertas situaciones que ocurren en la parte dental. En este caso, tenemos un granuloma. El granuloma no es nada más que un tejido conjuntivo neoformado con inflamación crónica. Entonces, cuando vemos en una radiografía un color como estos, que tiende a ser un poco oscuro, debajo de la raíz de los dientes, se trata de un granuloma. ¿Cuál es la diferencia entre este granuloma y aquí el quiste? Este quiste hay en todas partes. Quiste en el hígado, quiste en los riñones. En todas partes del órgano se forman estos quistes. Y los quistes nada más que es una imagen bien definida en este caso. Como ven, bien definida. Redonda. Con presencia de cortical de hueso, o sea, aquí. Este es un quiste, tiene un término radiolúcido o radiotransparente, porque es oscuro. Doctor, una preguntita. Sí. ¿Esto tiende a dañar el hueso, el quiste? El quiste en muchos casos puede ser beneficioso o maligno, depende de dónde esté ubicado. Por ejemplo, aquí te está molestando este quiste. Este quiste está provocando una presión en la raíz de la pieza dental. Entonces, puede llegar un momento a causar una molestia y va a tener que aplicar una cirugía para sacar ese quiste. O también puede ser un quiste que no te cause problemas y permanezca ahí, dependiendo de la patología del paciente, que muestre, si muestre molestia o dolor. Por ejemplo, hay quistes que encontramos a nivel del cuerpo, en los riñones, quistes, pueden haber quistes a nivel del hígado, pero pueden ser que estén ahí estas formaciones, que son nada más que unas bolsas de líquido, que no pueden causarte más allá de una incomodidad si es que presentara la patología, si no, no tuviera ningún problema. Mucha diferencia es cuando encontramos en el caso de compuestos que no son formados por líquidos, sino por calcificaciones, o sea, compuestos duros como los cálculos. Esos compuestos sí te van a causar un problema. O sea, aquí la diferencia entre este granuloma y el quiste. Ya es una inflamación, aquí ya es un proceso inflamatorio que puede llegar a infección, puede provocarse una infección. Bien, por acá tenemos otra diferencia, tenemos la tuberosidad del maxilar. Se ubica posterior al proceso cigomático del hueso maxilar. Aquí tenemos un agujero mentoniano, que es por donde van todas las arterias o venas en la parte de la mandíbula. Entonces, es una tuberosidad del maxilar. En cambio, acá tenemos este pequeño círculo con un color gris que podría decirse que es radio lúcido, pero que no es nada más que el agujero mentoniano. Es el agujero mentoniano que puede ser confundido con algún tipo de inflamación. Y hay que tener mucho en cuenta que nos diferencia esto de cualquier otra lesión del hueso. Entonces, de acuerdo a su ubicación que vemos aquí en esta imagen, nosotros ya podemos decir que simplemente este es el agujero mentoniano y no hay ningún tipo de deformación dentro de la cavidad bucal. Aquí tenemos algo muy importante. Estas dos son radiografías panorámicas. Como pueden observar, voy a ampliarle un poquito más.
Doc, perdón mi ignorancia, pero una de ellas es de niño tal vez. A eso vamos, no te preocupes, a eso vamos. Nuestro amigo, nuestro estudiante nos dio una pauta de lo que se viene. Entonces, él nos dice si es de algún niño. El por qué es de niño, digamos que yo no sé nada, 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 y yo simplemente veo una radiografía panorámica. Panorámica, ¿por qué? Panorámica es porque extiende la radiografía toda la parte frontal de la parte del cráneo, la parte de la boca. De una sola toma vemos todo. Eso es una radiografía panorámica. Entonces, yo observo los dientes en diferentes posiciones. Me llama la atención, si no conozco nada del tema, me llama la atención ver la distribución y la posición de los dientes de una forma muy rara. Unos están parejos, otros imparejos. Unos están saliendo, otros por salir, otros ya salieron. Entonces me llama la atención esto, ¿no? ¿Qué será, digo? Acá veo lo mismo. Unos están por salir, otros están debajo de otros que ya están afuera. ¿Qué será? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto de aquí? Nos va a determinar la posición de los dientes, cómo están, y si están en esta forma, algunos todavía por salir, nosotros podemos tener la pauta de que la radiografía pertenece a un niño o niña en general. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen sus dientes permanentes. Todavía los dientes permanentes están por salir y los dientes falsos que tienen que ellos en algún momento mudar y salir los permanentes. Entonces, en un adulto nunca van a ver esta situación porque ellos ya tienen sus dientes permanentes. Entonces, esa es una pauta para determinar, sin saber de quién es, que es de un pequeño, de un niño. Entonces, vamos a ver acá ciertas ventajas y desventajas que nos ofrece esta radiografía. Este tipo de radiografía panorámica. Las panorámicas u ortopantografía captura los maxilares y los dientes completos en una sola toma, una sola radiografía. No tiene por qué tomar más placas. Las ventajas son mayor amplitud de riesgos en una sola película. Perdón, de registros. Mayor amplitud de registros en una sola película. Posibilidad de comparación entre ambos lados. Yo puedo comparar. Baja dosis de radiación. No tengo que hacer muchas placas, por lo que no tengo que emitir al paciente a exposición de radiación muchas veces. Comodidad para el paciente. El paciente simplemente se recuesta y se realiza una sola toma. No tiene que estar cambiando de posición. Muy indispensable en tratamientos de urgencia y accidentes con edema, dolor y triste. Siempre esta radiografía de panorámica es cuando hay accidentes, principalmente de frente, en la parte frontal del cráneo, principalmente en la boca, se va a este tipo de radiografía panorámica de cajón. Y esto que está aquí, determinar la edad. Si a ustedes les viene una pregunta en un test, quiz, examen, de lo que sea de evaluación, y les dicen, ¿qué tipo de radiografía me puede ayudar a determinar la edad de un paciente? La radiografía panorámica. Esa es la respuesta. Con eso yo puedo determinar la edad de un paciente porque veo la posición del diente. Pacientes incapacitados o enfermos, disminuidos física y psíquicamente, con mínima capacidad de cooperación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que llegan pacientes con problemas en que ellos no pueden movilizarse, no pueden alzar los brazos, tienen un tipo de discapacidad severa,
Entonces, para ellos es muy fácil esta radiografía. No hay que estarlos manipulando o moviendo demasiado. Las desventajas o contras, ¿no? Menor nitidez y pérdida de detalle. Como pueden observar, se ve sobrepuesto. Es una placa bidimensional donde se ve sobrepuesto imagen, tejido, huesos. Entonces, eso sería la desventaja. No tengo mucha nitidez y detalle del problema. Deformación y magnificación de la imagen. Se ve un poco como deformada. Por aquí puedo observar un tipo de... Puedo observar el hueso maxilar, pero por acá veo ciertas sobreposiciones. Defectuosa visualización de los senos y tercios medios de la cara. No hay localización bucopalatina o bucolingual de cuerpos extraños. La estructura o las estructuras que se encuentran fuera de la capa de examen pueden superponerse a las estructuras óseas, como ven aquí a las estructuras óseas normales, y simular alteraciones. Puede haber una alteración, pero como hay una superposición de las estructuras, entonces se me hace un poco complicado. En casos de grandes maloclusiones de la clase 2 y 3, las zonas frontales del maxilar y mandíbula no pueden reproducirse de forma correcta. Es una única proyección. Como les digo, es una sola toma, una sola placa en la que puedo observar estos detalles. Entonces, ahí viene ya las placas o radiografías selectivas y posiciones en las que el paciente ya debe tomar otras posiciones para poder detallar de una manera más nítida qué o cuál es el problema que necesito investigar. Este es otro problema que se presenta cuando no se hace una buena radiografía. Esta es la número 1. Yo aquí no puedo ver diferencias entre dientes, entre la pulpa, la raíz. No puedo ver nada, es una mala toma. Acá también se me ha distorsionado debido a un haz de luz muy fuerte en la parte céntrica de la radiografía número 2. Aquí en la radiografía número 3 no está completa. Aquí hay un corte, por lo que no puedo ver específicamente hasta dónde termina las raíces de los dientes y poder detectar algún problema a nivel de la parte inferior de los dientes. Acá también vemos una nulidad, o sea, no podemos observar bien. Doctor, una consulta. Perdón que le moleste. Cuéntame. ¿El corte es por mal posicionamiento? ¿O ¿En la número 3? ¿Podría ser la 3? Claro, la 3 fue mal tomada. O sea, aquí en la 3 no la tomaron bien por lo que salió cortada. Digamos que la imagen está cortada. No está bien hecha la toma. Debe estar completa. O sea, tiene que observar hasta dónde termina la raíz. Hasta dónde termina la parte. Entonces, son ejemplos de radiografías que no están bien tomadas, que no podemos observar bien. Tenemos los tipos de técnicas en radiología dental. Tenemos la técnica de la bisectriz, tenemos la técnica temporotuberosidad y tenemos la técnica del paralelismo. Bien, la técnica de la bisectriz, como vemos en esta imagen, el tubo de rayos X emite sus rayos en esta forma, de forma perpendicular, formando una posición que emite los rayos en la base de un triángulo que se forma en la pieza dental. Entonces, dependiendo de la graduación en que se mueva el tubo, a cuántos grados, se debe
tratar de que los rayos emitan siempre en la base de este triángulo que se forme en la pieza dental para poder hacer una buena toma. Y aquí tenemos la película donde va a ser emitida o la placa, los rayos X. Aquí tenemos la técnica temporotuberosidad que emite los rayos desde la parte superior del cráneo hacia abajo. Esta técnica nos sirve para poder tomar ciertas radiografías que no lo podemos hacer de la forma normal o por la parte de la boca, para poder ver el tipo de problemas que pueden estar en la parte superior. En la técnica del paralelismo, pues, emite también sus rayos a través de la pieza dental. Aquí tenemos la película. Y esta pequeña película, es sostenida por un equipo que está conformado de 3 partes. Y las vamos a ver más adelante. Aquí tenemos más ampliada la técnica. Vemos cómo el rayo se emite sobre la parte inferior de la pieza dental. Tenemos por dónde va la entrada del rayo y la altura de los ápices, que son la parte inferior de la pieza bucal. Entonces, aquí se va a formar una especie de triángulo y debe lanzarse los rayos en la parte de la base del triángulo. Tenemos la plaquita con la película. En la técnica de la bisectriz, nosotros vamos a tener que mover al paciente en cierto tipo de posiciones. Queremos tomar una radiografía del plano de Camper, entonces la posición del paciente va a ser en este sentido, recta y abriendo la boca de la parte hacia abajo, para poder tomar tanto en el plano de Camper y el plano oclusal superior. Si queremos tomar del plano oclusal inferior, el paciente debe inclinar su cabeza hacia atrás. Tenemos que los incisivos, esto es en cuanto a los grados de movimiento del tubo de rayos X. En cuanto a los incisivos, tenemos que en la parte superior, los incisivos superiores, la graduación que debe tener el tubo es de 45 a 50 grados. Los caninos superiores de más 50 a más 55 grados. Los premolares van de 35 a 40 grados. Y los molares de 25 a 30 grados. En cambio, en las inferiores, incisivos inferiores, es a menos 15 grados, a menos 20 grados los caninos, a menos 10 grados los premolares y entre una graduación de 0 a menos 5 grados los molares. Aquí tenemos una imagen de la ubicación de los dientes y la dirección en que deben estar enfocados los rayos del tubo. En los molares van en esta dirección, tanto para la parte izquierda o derecha. Los premolares ya van con esta angulación, igual el canino. Los incisivos van en la parte frontal. Y de esta forma, asimismo, la parte izquierda o derecha, el canino, premolares y molares. Tenemos una consulta. Doc, una consulta en los rayos X también entran los rayos X cefálicas. En rayos X cefálicas no he escuchado ese término. Pero ahorita lo que estamos Buenas haciendo... noches, Doc. Sí, Perdón buenas que le noches. interrumpa. Sí. Yo estaba preguntándole. Lo que pasa es que generalmente cuando toman las rayos X panorámicas, toman las rayos X cefálicas. Por eso le preguntaba, porque en odontología se manejan esos rayos X. Es que esa era mi duda. Ya. Y las cefálicas, el término cefálicas, ¿por qué cefálicas? Tengo entendido Son, que...
Que las panorámicas O te enfocan sea, la parte, sí, la la parte de toda parte la del, boca. sí, pero las cefálicas le toman, por ejemplo, del lado lateral y ahí se puede ver uno en la parte de atrás, por ejemplo, en la parte de a nivel lingual y a nivel palatino. Entonces, y Ah, vestibular usted, también. ya, Ajá, entonces Le- ahí sale todo el cráneo y sale ya. Entonces, con el eso. término cefálica es porque se va por el cráneo, por eso es el término cefálica. Perdón, que la cefálica lateral, como se llama, eso es más para en casos de ortodoncia que se va con la cefalometría. Ahorita lo que estamos viendo es ángulos para una radiografía en Así es. forma que se llama Ujú. peripical. Así es. Tengo, ¿no? Sí, estamos en la parte, sí. Ok, De gracias Gracias. por el aporte, sí, exactamente. Bien, continuamos. Ahí veo otro mensaje. Ok, listo. Gracias a ustedes también. Entonces, vimos esta parte de posiciones angulares en cuanto a las radiografías. Vamos a continuar. Estos son los planos anatómicos. Entonces, si nosotros vamos a hacer una radiografía, por ejemplo, tenemos que saber los planos anatómicos de distribución. La número 1 nos dice la línea media, plano sagital, y corresponde a las piezas de los incisivos centrales. Seguimos la ruta de la línea plano, de la línea media, plano sagital, y la vemos que está aquí en la imagen, de esta manera. La número 2 es ala de la nariz y es para los incisivos laterales. Vemos aquí la número 2 se proyecta en la base de la nariz. La número 3 es el surco nasolabial, tiene que ver con los caninos. Seguimos la ruta de la número 3. Está aquí, surco nasolabial. La número 4, línea media del ojo. Línea media del ojo es para los premolares. Vemos la número 4 y va hacia acá. Tenemos el ángulo externo del ojo, que es el para el primer molar. La número 5 la ubicamos. Seguimos su ruta hacia la parte que está en la parte del ojo externo, el ángulo externo. La número 6, el borde externo de órbita, es para el segundo molar. Seguimos la ruta del número 6, borde externo del órbita. Y terminamos con la número 7, que es la cola de las cejas, y se ubica para el tercer molar. Aquí vemos la ruta de la número 7. Esto en cuanto a los planos anatómicos o puntos anatómicos. Tenemos aquí la técnica temporotuberosidad, de ahí emite la radiación. Aquí tenemos la posición del eje de la película. Las ventajas. En esta técnica permite la visualización de la zona alta de la tuberosidad. Por la disposición de la película se logra una radiografía con mayor extensión vertical. Se obtiene visión de tuberosidad sin interferencia del hueso molar. Por eso facilita esta toma para poder observar esta parte que se nos hace muy complicada con las otras técnicas. Acá tenemos pues la posición en que se pone la película. El paciente nos ayuda colocando la película para que así pueda emitirse y que no haya ningún problema en la toma. Aquí tenemos en la técnica del paralelismo, los rayos se emiten en forma paralela hacia la pieza. Aquí tenemos la película que se coloca con este tipo de instrumento. Este instrumento se llama colimador y está formado de 3 partes. El vástago,
el portapelícula y el aro del colimador. Son las tres partes que forman este colimador, como ven aquí, sosteniendo la película para poder hacer la emisión de los rayos. ¿Cuál es la ventaja? Proporciona una mejor definición y nitidez, es más nítido, adecuada geometría de los dientes, no hay superposición del hueso cigomático y la película se mantiene plana. Bien, tenemos un quiz sobre radiología dental. Y antes de ir al quiz, le vamos a proyectar un video sobre radiología dental. Bien, les voy a compartir ahora sí un video y después hacemos un quiz. Me confirman si pueden observar la pantalla donde está el video antes de continuar. Sí, se observa la pantalla, doctor. Ok, entonces vamos a darle. Es que ustedes conozcan los factores de técnica y los factores de exposición que se usan en la técnica de la bisectriz del ángulo. Describir paso a paso la técnica radiográfica de la bisectriz del ángulo, así como también los errores que podemos cometer en el momento que la estamos realizando. Comenzaremos diciendo que la técnica intraoral periapical es aquella que nos permite obtener una radiografía periapical donde observamos la totalidad del diente, corona, la raíz y la región periapical. ¿En qué caso está indicada una radiografía periapical? En el caso de patologías periapicales, para la detección de caries, aunque existe una
radiografía específica o mucho más específica para esta, que es la radiografía interproximal. En el caso de fracturas dentarias o fracturas óseas, en el caso del tamaño, forma, número y raíces o anomalías dentarias, y también la utilizamos en el caso de tratamientos de conducto. Existen de esta manera dos técnicas periapicales que nos van a permitir obtener, y valga la redundancia, una radiografía periapical. Tenemos la técnica de la bisectriz del ángulo y la técnica paralela. Como dijimos, en esta oportunidad vamos a hablar en primer lugar de la técnica de la bisectriz del ángulo. Es una técnica que en 1904 Weston Price estableció las normas a través de la cual se basan los principios geométricos que permiten ejecutar las técnicas radiográficas intrabucales. Entre ellas, la que estamos hablando actualmente, que es la técnica de la bisectriz del ángulo. Y en 1907, Anthony Czesinski fue el que la aplicó. Es una técnica que es complementaria a la técnica paralela. La Academia Americana de Radiología Oral y Maxilofacial, así como también la Asociación Americana de Escuelas de Odontología, recomienda el uso de la técnica paralela, ya que nos permite obtener una imagen mucho más exacta del objeto real. Sin embargo, en algunos casos es imposible utilizar la técnica paralela, por lo tanto, aplicamos la técnica de la bisectriz del ángulo. Debemos recordar que la imagen óptima es aquella que se obtiene al emplear una distancia focal larga, una distancia objeto-película corta y donde el eje mayor del objeto que estamos radiografiando esté paralelo al eje longitudinal del receptor de imagen. Y además el rayo central debe ser perpendicular a ambos ejes longitudinales. Si nosotros logramos acoplar todos estos factores, vamos a obtener la imagen radiográfica de un objeto lo más cercano al objeto real. Ahora, la técnica de la bisectriz del ángulo se basa en un principio geométrico de la bisectriz de un triángulo. Me explico. Cuando nosotros intentamos colocar el receptor de imagen cerca de los dientes y con su eje mayor paralelo al eje del objeto que vamos a radiografiar, fíjense que el receptor de imagen no abarca la zona periapical, debido a que las inserciones musculares no permiten profundizarlo, por lo que entonces debemos adaptarlo a los tejidos y de esta manera se forma un triángulo imaginario entre el eje longitudinal del diente y el eje longitudinal del receptor de imagen. Dicho triángulo, cuando es dividido por un lado en común, que es la bisectriz imaginaria, queda formando dos triángulos y dos ángulos iguales. Uno de esos lados va a representar el eje longitudinal del diente y el otro va a representar el eje longitudinal del receptor de imagen. Y el tercer lado del triángulo, que vendría siendo esta línea, está representado por el rayo central, el cual debe ser perpendicular a la bisectriz imaginaria. Este es el principio de la técnica de la bisectriz del ángulo. Hablemos de algunas ventajas y desventajas de dicha técnica. Es una técnica muy cómoda para el paciente. El receptor de imagen se coloca en la boca sin causar mucha molestia o daño a los tejidos. Otra de las ventajas es que están disponibles los dispositivos sostenedores para los receptores de imagen. Sin embargo, los pacientes pueden sostenerlo digitalmente, aunque esto, como ya vimos en clases anteriores, no es recomendable, debido a la dosis de radiación que está recibiendo directamente el dedo. Estos son algunos de los dispositivos que nos permiten llevar la película a la boca sin necesidad de que el paciente la sostenga digitalmente. Este es el Excipi de la RIN. Fíjense que, a diferencia del utilizado en la técnica paralela, el bloque de mordida es angulado. Como les dije, existen condiciones anatómicas que dificultan en ocasiones la aplicación de la técnica paralela, mientras que en la técnica de bisectriz es mucho más cómodo colocar la película. Aquí está formando el triángulo entre el eje longitudinal del diente y el eje longitudinal de la película radiográfica. De igual manera, aquellas zonas que son edéntulas es mucho más incómodo tratar de colocar una película con la técnica paralela. Entonces, en estos casos es mucho más cómodo emplear la técnica de la bisectriz del ángulo, que quedaría más o menos de esta forma. Recuerden que se puede utilizar digitalmente o con dispositivos intraorales. Otro de los inconvenientes es en aquellos casos de bóvedas palatinas planas o superficiales, como es el caso de niños o en el caso de algunos adultos. Entonces aquí es mucho más complicado tratar de aplicar la técnica paralela
Por lo tanto, utilizamos la técnica de la bisectriz del ángulo. Ahora, hablando de la desventaja, una de las desventajas es la distorsión dimensional que siempre va a presentar. Recuerden que el receptor de imagen, el eje longitudinal del receptor de imagen no está quedando paralelo al eje longitudinal del diente, que es uno de los factores indispensables para obtener una imagen lo más cercano a lo real, sino que está formando un ángulo uno con el otro. Por lo tanto, siempre vamos a obtener una distorsión dimensional, a pesar que el rayo central lo estamos dirigiendo perpendicular a una bisectriz imaginaria. Hay una distorsión dimensional aceptable y es la imagen más cercana a lo real que vamos a obtener en dicha técnica. Otra de las desventajas, recordemos que a pesar de que existen dispositivos intraorales, sostenedores, a menudo no se utilizan, sino que se utiliza el sostenimiento digital. Al no utilizarlo, entonces es más difícil centralizar el DIC, ya que no existe un aro centralizador, por lo que se hace mucho más frecuente encontrar errores que vamos a ver al final de dicho video, como es el caso de la denominada imagen parcial por una mala centralización. Otra de las desventajas es que como el sostenimiento muchas veces se hace digitalmente, entonces hay mayor probabilidad de que el paciente mueva la película dentro de la boca o la doble, obteniéndose errores o defectos. Otra desventaja es que si el rayo central incide perpendicular no a la bisectriz del ángulo, sino al eje longitudinal del diente, vamos a obtener una distorsión mayor, denominada elongación. El caso contrario ocurre cuando el rayo central incide perpendicular al eje longitudinal de la película. De igual manera vamos a encontrar una distorsión exagerada denominada escorzamiento. De allí que el rayo central debe ser perpendicular a la bisectriz del ángulo, que a pesar de que también vamos a obtener una distorsión, repito, es una distorsión que es aceptable para la técnica y es la imagen más cercana a lo real del objeto que estamos radiografiando. Otra de las desventajas es que en esta técnica utilizamos una angulación del cabezal del aparato muy pronunciada. Entonces algunas estructuras pueden proyectarse sobre las raíces de las piezas dentarias, como es el caso en este ejemplo de la apófisis cigomática. Esto lo vamos a ver en el contenido de estructuras anatómicas normales. Esta desventaja no ocurre en la técnica paralela. El mismo ejemplo ocurre con la cresta alveolar, que debido a la angulación se va a proyectar a un nivel más arriba en el caso de los dientes inferiores o más abajo en el caso de los dientes superiores en relación a la unión amelocementaria. De allí que esta radiografía no se utilice para el estudio de las crestas óseas interdentales, debido a la proyección, como les dije, irreal de la cresta interdentaria. Vamos a hablar ahora sobre el receptor de imagen que utilizamos en la técnica radiográfica periapical de la bisectriz y las zonas radiográficas a estudiar. En la técnica radiográfica periapical de la bisectriz del ángulo vamos a utilizar bien sea sensores digitales o películas radiográficas analógicas número 2. En clínica, cuando se habla de un examen periapical completo con la técnica de la bisectriz del ángulo, se emplean 16 receptores de imagen número 2, donde 9 lo utilizamos para el maxilar superior y 7 para el inferior. Y se complementan esas 16 radiografías periapicales con 4 radiografías interproximales. Las zonas radiográficas que vamos a estudiar son las siguientes: la zona 7-8 superior del lado izquierdo, 4-5-6 superior izquierdo, 4-5-6 superior derecho, al igual que la 7-8. En el inferior, 7-8 inferior derecho, 4-5-6 inferior derecho, y la zona 4-5-6 y 7-8 inferior izquierdo. Luego pasamos a la zona anterior, donde tenemos la zona 3, 1-2, 1-1, la 1-2 del lado contrario y la zona 3 del lado contrario. Y en el maxilar inferior, la zona 3, la zona 1-2-1-2, con una película radiográfica número 2, abarcamos los 4 incisivos inferiores. Y por último, la zona 3. Y las 4 radiografías que complementan ese examen periapical completo son las interproximales de la zona 7-8 del lado izquierdo, 4-5-6 del lado izquierdo y del lado derecho la zona 4-5-6 y 7-8.
Acá podemos observar un examen radiográfico periapical completo utilizando la técnica de la bisectriz, complementado con 4 radiografías interproximales. Observen que la zona 1-2, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, han sido suprimidas porque son diversos criterios. Existen algunos que piensan que tomando una radiografía canina del lado derecho y lado izquierdo de la zona 3, pues aparece el lateral y se puede hacer el estudio del mismo en dicha zona. Por lo tanto, en este examen periapical completo no hay 16 radiografías sino 14, 7 en el maxilar superior y 7 en el inferior. Acá tenemos los receptores de imagen, los analógicos y digitales que se emplean para esta técnica. Repito, es la película o el receptor de imagen número 2. Hablemos ahora de las leyes que rigen la técnica de la bisectriz del ángulo. Esta técnica se rige a través de 2 leyes, la ley de angulación vertical y la ley de angulación horizontal. La ley de angulación vertical, como su nombre lo dice, se refiere a la colocación del DIC y la dirección del rayo siguiendo el plano vertical, es decir, superior e inferior. Este movimiento hacia arriba o hacia abajo del DIC nos va a permitir cumplir con dicha ley de angulación vertical, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Entonces, a través de los goniómetros vamos a dar las diferentes angulaciones positivas para el maxilar superior, negativas para el inferior. Y repito, el movimiento es vertical. Este es el movimiento, bien sea hacia arriba, el DIC viendo hacia abajo, es decir, la dirección del rayo hacia abajo, es para tomar radiografía del maxilar superior. Y la dirección del DIC hacia arriba es para tomar radiografías de cualquier zona del maxilar inferior. Entonces, en este plano vertical. Estos son los goniómetros que ustedes ya conocen. Estos son los que nos permiten cumplir con la ley de angulación vertical, bien sea en el maxilar superior o en el maxilar inferior a través del movimiento vertical del cabezal. Entonces, ¿qué nos dice la ley de angulación vertical para la técnica de la bisectriz del ángulo? Nos dice que el rayo central debe incidir perpendicular a la bisectriz del ángulo que forman el eje longitudinal del diente y el eje longitudinal del receptor de imagen. Si nosotros logramos dirigir ese rayo central perpendicular a dicha bisectriz, vamos a obtener una imagen ligeramente distorsionada, como vimos en los contenidos de distorsión o deformación. Pero es una distorsión que es la aceptable para la técnica, es decir, vamos a obtener una imagen radiográfica, a pesar que está distorsionada, lo más cercano a lo real, y es la aceptable. No olvidemos esto, que las angulaciones positivas las utilizamos para el maxilar superior, cualquier radiografía, cualquier zona, y para cualquier zona del maxilar inferior utilizamos angulaciones negativas. Y el goniómetro, a través del movimiento vertical del cabezal, es el que nos permite lograr dichas angulaciones de tal manera que nos permita dirigir el rayo central perpendicular a la bisectriz del ángulo formado entre el eje del diente y el eje de la película, es decir, este movimiento. La otra ley que rige la técnica de la bisectriz del ángulo es la ley de angulación horizontal, que se refiere a la colocación del tubo y la dirección del rayo central, pero en sentido del plano horizontal, es decir, de lado a lado. ¿Qué nos dice la ley de angulación horizontal en la técnica de la bisectriz del ángulo? La ley nos dice que el rayo central debe ser paralelo a las caras proximales de los dientes que estamos radiografiando. Es decir, vean esta imagen y veamos en qué consiste la ley de angulación horizontal. Si vamos a radiografiar estos dientes, al colocar la película, el rayo debe ser dirigido de tal manera que sea paralelo a las caras proximales de los dientes que estamos radiografiando. Fíjense en el movimiento horizontal, de tal manera que el rayo central pueda pasar paralelo a dichas caras proximales. Si nosotros no cumplimos con esta ley, vamos a obtener errores. Si nosotros, en vez de dirigir el rayo paralelo a las caras proximales, lo dirigimos de manera tangencial, como en este caso, vamos a obtener lo que se denomina superposición de las caras proximales. Fíjense otro ejemplo.
Acá se está dirigiendo el rayo paralelo a las caras proximales y obtenemos esta imagen radiográfica, mientras que acá se está dirigiendo el rayo no paralelo a las caras proximales y hay superposición de estas caras proximales. Las caras proximales de estos dos molares y acá las caras proximales de molar y premolar. Mientras que acá las caras proximales están libres, se pueden ver el espacio interproximal. Si queremos detectar alguna patología a nivel de las caras proximales, con este tipo de imagen no lo vamos a lograr. Por lo tanto, debemos repetir la técnica radiográfica. Otro ejemplo, en la técnica de la bisectriz del ángulo, al tomar esta zona, vean cómo dirigimos el rayo de tal manera que sea paralelo a las caras proximales. Esta es la manera correcta y la manera incorrecta es que se coloque el DIC con la dirección del rayo en este sentido. Aquí va a haber superposición de las caras proximales de todos estos dientes. Esto trataba en cuanto a las técnicas. Vamos a revisar el quiz para que puedan participar. Bien, antes de irnos al quiz, les voy a compartir un video sobre cómo le están realizando la toma a un paciente. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre cómo tomar las radiografías. Les voy a mostrar. Las voy a tomar en un rayos X, es el Corix 70 Plus USV. Como lo ven, ya viene tiempo de exposición para cada uno de los dientes, que son incisivos, caninos, premolares, molares. Y donde están las dos muelitas como mordiéndose en oclusiones es para tomar radiografías de aleta de mordida. Podemos seleccionar pues cada uno de los dientes de acuerdo a la que vamos a tomar. Ya vienen predeterminadas para que sea más rápido y más fácil. Y ya tú lo puedes subir y bajar el tiempo de exposición como tú quieras. Y también vienen lo que son tres monitos. Uno es para radiografías de niños, el del medio para un adulto normal, un adulto promedio, y el tercero es para un adulto de talla un poco más grande. Y ya tiene su control con botón disparador. En el cabezal de los rayos X dental vamos a encontrar los grados y una marquita roja a un lado para poder medir los grados para cada una de las radiografías y estarlos viendo y tenerlo en la angulación de grados es exacta.
Es súper importante que cuando estás empezando, aprendiendo a tomar las radiografías para que te salgan y demás, uses los grados exactos. Ya después con la práctica ya realmente no ves los grados, ya sabes la angulación y la tomas la radiografía. Pero de inicio es una muy buena forma para aprender. Cuando el cabezal va hacia abajo, como está ahorita, los grados son positivos. Y cuando el cabezal está hacia arriba, los grados son negativos. Le puse a mi paciente su mandil de plomo, encontramos una cara pasiva y otra cara activa de la radiografía. La doblo suavemente para encontrar lo que es el contorno, que entre en el contorno de la boca, y encontramos un relieve o punto, como lo vemos ahí en la cara activa, que esta lo vamos a colocar, nos va a servir de referencia para ponerlo siempre en incisal o en oclusal, dependiendo del diente que vayamos a tomar la radiografía. Debemos de preguntarle si está gestando, si está embarazada o si tiene objetos de metálicos en boca y deben ser retirados. Ya que lo contorneé la radiografía, pues la vamos a colocar en boca. Recuerden que para posteriores debe estar de forma horizontal, tanto posteriores, superiores e inferiores. Y para los anteriores debe ser de forma vertical. Horizontal posteriores, vertical anteriores, siempre con el puntito o el relieve hacia incisal o hacia oclusal. Vamos a empezar con los incisivos superiores. Recuerden que debe ser de forma vertical y el relieve debe ir hacia incisal de los incisivos superiores. La angulación del rayo es de 45 grados positivos, como lo ven en el video, y vamos a pedir al paciente que sostenga la radiografía con el pulgar mientras la tomamos. Vamos a evitar que la exposición de nuestras manos a la radiografía sea lo mínimo, de que nosotros tomamos muchas radiografías y los pacientes no. Si es que yo tenía la mala costumbre de que siempre las agarraba yo y pues recibo toda la radiación, es que mejor hay que poner al paciente que las detenga. Para caninos superiores, ya sea derecho e izquierdo, la angulación, los grados es de 50 grados positivo y el paciente lo va a detener con el pulgar, como lo vemos aquí. La radiografía debe de seguir el eje longitudinal, el eje largo del diente, y hacemos el ángulo con el cabezal y el cono del rayo. Es que esta técnica se llama técnica de bisectriz. Premolares superiores, ya sean derechos o izquierdos, yo lo estoy haciendo del lado derecho, es a 40 grados positivo, así como lo vemos en la imagen con Rafa de modelo. Es que son 40 grados positivos. Ahí lo vemos cómo se ve de frente, y recuerden que posteriores la radiografía es de forma horizontal y el paciente la tiene que detener con su pulgar o su dedo índice y nosotros acomodarlo de forma correcta, ya nada más para que lo detenga. Angulamos nuestro cabezal y ya apretamos el control para la exposición de la radiografía y nos salga perfecta, ¿va? Ahí está. Para molares superiores es una angulación de 30 grados positivo, se va más hacia atrás. La colocamos y le decimos al paciente que la detenga con su índice del lado contrario. Y recuerden siempre que en la zona superior donde se toca el paladar a muchas personas le da mucha náusea, comentarles que respiren 100% por su nariz, que no respiren por la boca para evitarles esa náusea. En los incisivos inferiores es una angulación de menos 25 grados.
5 grados negativos. Colocamos la radiografía de forma vertical con el puntito hacia incisal y le decimos al paciente que baje un poco su lengua para deprimirla un poco y poder tomar bien la radiografía. Ya lo que es el canino inferior es a menos 20 grados e igual le decimos al paciente que coloque el índice del lado contrario para sostener la radiografía. Igual recuerden, el puntito va hacia incisal y en caninos también es de forma vertical, igual que en incisivos. Molares inferiores es a menos 15 grados y recuerden decirle al paciente que del lado contrario el índice lo detenga. Ya recuerden que en posteriores es de forma horizontal, pero vamos a pelear con lo que es la lengua, así es que vamos a tratar de meterla un poquito más abajo porque al momento que levanta la lengua el paciente la radiografía se levanta y si queremos sacar un ápice, queremos sacar bien las raíces, pues evita que la levantes, que bajarla un poquito más es un muy buen tip. En molares inferiores es a 5 grados, menos 5 grados, 5 grados negativo para poder tomar la radiografía. En molares inferiores hay que ubicarla muy bien y decirle al paciente que la detenga con su dedo índice del lado contrario. El pro tip que les dije hace rato de las radiografías inferiores de premolares y molares es que siempre vamos a batallar con la lengua. Al levantar la lengua, pues levanta la radiografía y hay que bajarla un poquito más y hacer presión para que salga nuestra radiografía perfecta hasta la raíz. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden Bien, aquí tenemos el quiz. Les voy a pasar el link al chat. Ahí está el link copiado para todos. Mayra ya está en sala. Bien. Tengo 19 participantes en sala y aquí en la plataforma de Quizy van ingresando 5. La metodología pues es
copiar el link, ingresar por el link y contestar las preguntas cuando yo dé inicio a la prueba. Las recomendaciones es que una vez que ingresen, terminen la prueba y salgan de la plataforma. Ya no vuelvan a ingresar 2 veces. Así no hayan completado la prueba o así no la completen bien. Eso ya queda para evaluación estadística. No Disculpe, tienes que- doctor. ¿Sí? Por favor, ¿me puede dar la clave del quiz? No puedo ingresar, no me sale la clave. Le envié por el chat. No sé por qué. Le voy a volver a En el enviar. chat tengo el link, pero no me sale la clave. O Bueno, no sé es- si está pegada la clave. Es la que... a ver, La voy a enviar 042441. 042441, pero claro, tienes que darle clic a todo el link, ¿no? No solo al número, ¿no? Tienes que darle clic a todo el link. Perdón, por favor. No. Espérame un ratito, por favor. Sí, no sí, le todavía no voy a dar inicio, voy a esperar unos minutos más. Tengo 15 participantes en Quizy. Ok, ya ingresó Cristian. Bien, vamos a dar inicio a la prueba. Una vez que dé inicio ya no pueden ingresar. Solamente con los participantes que tengo aquí, que en este caso son 17. Y daremos unos 5 minutos y cerraremos la prueba. Recomendación, si ustedes marcaron y el sistema de repente se les cae, no vuelvan a ingresar porque me va a registrar aquí 2 intentos. Solamente se ingresa una sola vez. Bien, comencemos. Vemos ya se comienzan a mover de acuerdo a las respuestas. Tenemos un empate técnico en los 3 primeros puestos, Fer, Dani o Dali. Ya marcan diferencia porque ya los puntos comienzan a subir. Para Fer tenemos 940, pero Dali ahorita tiene 1820. Siguen subiendo de posiciones. Vemos la precisión que va pasando el 50%. Se siguen moviendo los puestos. No se preocupen si de repente la respuesta que den no es la correcta. Lo importante es que participe y al final vamos a ver cada pregunta y cuál es la respuesta correcta.
Bien, aquí tenemos ya la terminación del quiz y vamos a evaluar todos los resultados. Bien. Bien, la precisión de clase está en el 60% de lo que son respuestas correctas. La pregunta más difícil fue la número 4. ¿Qué tipo de imagen fue respondida incorrectamente por 12 de 18 jugadores? Estamos hablando de un alto porcentaje de respuestas incorrectas en la número 4. La pregunta más larga es la número 5. Tomó una media de 15 segundos para poderla responder. Y hay una pregunta que tiene una imprecisión de menos del 40%, entonces hay que ver por qué. Bien, en el primer puesto está Odali. En el primer puesto está Odali. Se ha respetado el ingreso de una sola vez. Cuando ingresan 2 veces, se muestra un asterisco aquí. Entonces, Odalis tiene el primer puesto, tiene todas las respuestas correctamente contestadas. Por eso es el 100% de contestación y tiene un porcentaje de 100 y un puntaje de 10.320. Esto está relacionado a la rapidez en contestar y que lo haga de forma correcta todas las 10 preguntas. Entonces vamos a ver. ¿En qué año se realizó la primera radiografía dental? 1895. El tiempo de respuesta fue de 4 segundos. Tenemos la pregunta número 2. ¿En qué año se incluyó la técnica de la bisectriz? Tenemos en el año 1900, 7 segundos. Tenemos que cuáles son los tipos de radiografías bucales. Tenemos las interproximales, periapicales y panorámicas. 6 segundos en responder. Pregunta número 4. ¿Qué tipo de imagen es un quiste en radiografía dental? Es radiotransparente. Tenemos que dentro del método del paralelismo, ¿cuáles son las partes del equipo colimador? Tenemos ahí vástago, portapelícula y aro. 10 segundos. ¿Qué tipo de imagen presenta un granuloma en la radiografía dental? Es radiolúcida. Tiene 13 segundos en responder. ¿Qué tipo de radiología dental conoce? Entonces aquí está. ¿Qué tipos de radiología? Está bisectriz, tuberosidad y paralelismo. 5 segundos en responder. La número 8. ¿En qué forma nos puede ayudar una radiografía panorámica de un paciente para determinar la edad? 8 segundos. ¿En qué año se impuso la técnica del paralelismo? En el año de 1899. 10 segundos. Y la número 10. ¿Cuál término se utiliza para las cavidades negras y tejido blando? Es el radiotransparente. Bien, tenemos en segundo lugar a Fernanda. Contestadas todas sus preguntas correctamente y dependiendo del tiempo de respuesta es que va la ubicación, ¿no? Tenemos un que se ha demorado 17 segundos, 5, 13, 10. Entonces, ese tiempo, entre más rápido y preciso sean, la ubicación va en ese punto. Entonces, vemos que la pregunta que tiene más respuestas incorrectas es la número 4, en la que habla sobre qué tipo de imagen es un quiste de radiografía dental. Bien, este quiz nos va a ayudar a irnos evaluando en cuanto a los conocimientos. La recomendación siempre es que estén atentos a las diapositivas, ya que de ahí se extrae todas las preguntas. Bien, mis estimados estudiantes, gracias por estar en esta otra clase de radiografía, radiología, y que tengan una linda noche y nos estamos viendo el día jueves. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta el jueves. Va a subir tal vez Buenas noches. Doc, disculpe, tal vez va a subir la clase el día de hoy o mañana, porque este quiz me fue fatal. No, tranquilo, el quiz no es calificable, solamente es para medirlo. La clase tiene que bajarse primero a Zoom,
Zoom la tiene que grabar, cargar y después yo tengo que copiarla. O sea, no es tan sencillo, digamos, ¿no? Hay como 3 pasos que hay que seguir, pero no se preocupen que sí van a estar subidas las clases y me voy a poner al día con eso de ahí. Y lo pendiente de las direcciones de los videos, de los pasos también al grupo, donde están todos para compartirles. Ya, don, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pásenla bonito. Cuídense. Gracias, hasta luego. Buenas Hasta luego, compañero. Buenas noches. Una buena noche con todos. Hasta luego, Doc.